¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes en una nueva emisión de Alerta Ecuador, un programa que se los transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, que además se lanza y le hacemos llegar un saludo a Alfredo Llerena, a Gamavisión, y a Luis Sánchez Moreno, que se lanza con su Radio Italia en Italia, porque este programa es escuchado en todo el planeta, en Estados Unidos, en Italia, en España y en México. Como ustedes, siempre estamos agradecidos por su acompañamiento que nos hacen, siempre nos siguen, siempre están preocupados e interesados sobre las situaciones, actividades y problemas que pasan en el Ecuador y en el mundo entero. Y Alerta Ecuador, su clave, su propósito, su objetivo es llevar un periodismo claro, honesto y transparente. Hoy nos acompaña la compañera Fátima Castro. Fátima. Así es, muy buenos días, estamos aquí en Alerta Ecuador, aquí en su canal favorito, el canal de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, con temas relevantes que siempre van a destacar en la comunidad de beneficio de la ciudadanía. Y nos acompaña el máster Juan Centurión Onofre, un periodista reconocido y conocido en todo el país. Periodista, escritor, es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y actual director del movimiento del colectivo Ecuador Rebelde y Democrático. Con él vamos a hablar sobre los lobbies. Los lobbies, sabemos quiénes son, qué propósito siguen y qué es lo que hacen y lo que es peor, qué es lo que ganan. Hoy que el mundo está completamente hecho un caos. El mundo es un laberinto que en cualquier momento puede desembocar en una guerra mundial, y si eso pasa, prácticamente la civilización está en peligro. Y en nuestro país también sufre crisis complicada. En nuestro país, un Estado que no sirve para nada. El Estado no sirve. ¿Por qué decimos eso? No es que estamos mintiendo, estamos tratando de acusar a nadie. Simplemente un Estado donde no se le puede dar educación, no se le puede dar salud, no hay trabajo, significa que ese Estado es un Estado fallido, porque la misión del Estado es contemplar lo que sus ciudadanos y lo que el país necesita. Por eso vamos a conversar con Juan. Él es una persona bien versada sobre el lobby. Quisiéramos, Juan, que tú nos expliques, para el conocimiento de nuestros amigos que nos siguen, ¿qué son los lobbies? Bien, muchas gracias por la invitación, y efectivamente pues es interesante el tema, ¿no?, de los lobbies esto, pero antes de entrar tenemos que hacer una distinción. Lo que se llama los lobbies en los Estados Unidos y los lobbies aquí en el Ecuador. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Aquí el denominado lobby en la práctica está prohibido. El que ejecuta eso, el Código Penal, hay una palabra que se llama el cohecho o soborno, que es sancionado por el Código. En cambio, en los Estados Unidos es libre. Los lobbies, pero en todo caso los lobbies en general, es el sistema por medio del cual una empresa, un grupo de individuos, un colectivo, intenta influir en las decisiones del Estado, particularmente en el sector legislativo. Entonces, el lobby es ese grupo que intenta de alguna manera, por un interés muy particular, influir en una decisión, que se suspenda la decisión o que se la confirme o que se autorice algo. En los Estados Unidos, por decirle, en la asamblea, en el Parlamento de los Estados Unidos,
hay los lobistas, que es admitido, no sanciona el Código Penal, porque los lobistas lo que hacen es que como ellos tienen su oficina o paran en el Parlamento norteamericano, y entonces tiene relación con un lobista con 40 legisladores, que son de confianza. Entonces, alguien viene y quiere aprobar una ley y le dice, oye, me hacen falta 30 votos para aprobar esta ley. Eso vale tanto. Porque ya sabe los legisladores norteamericanos con cuánto se venden. Entonces, el lobista, como ya sabe eso y hay confianza, va donde el legislador, oye, yo quiero que votes a favor de este proyecto. Toma tu plata, toma. ¿Cuánto es? Toma, ahí está la plata. El otro, entonces, cuando no tienen mayoría absoluta, entonces los empresarios, los que están interesados en influir una decisión del Parlamento norteamericano, compran al uno, un lobista, le compran los 40 votos que él maneja. Al otro, pongámosle que tenga 30, al otro 10, al otro 5, y suman todos, y ya hacen mayoría y coiman. Pero como digo, en los Estados Unidos es permitido eso. Así es como se maneja. Y fíjense que los israelitas son expertos en los lobbies en los Estados Unidos. Ellos manejan a los lobistas para que influyan en el Congreso norteamericano en decisiones que favorezcan a Israel. Que el Congreso designa 500 millones de dólares donados a Israel, y entonces Israel viene y financia a los lobistas para que compren a legisladores y aprueben la ley. Así mismo, o Israel necesita armas para matar a los palestinos, o como ahora Israel está matando a los civiles en el Líbano, en Beirut, acaba de matar como a 300, aproximadamente 300 civiles. ¿Con armas de quién? Con armas de los mismos norteamericanos que le da, pues entonces le da gratis, vendido, comprado, a precio regalado. Entonces el Congreso mismo aprueba, y además también hay lobistas que están al lado del presidente de la República para hacerle que incida y que apruebe eso, cuando depende absolutamente del presidente de los Estados Unidos. Pero estas acciones son permitidas en Estados Unidos. Son permitidas y se maneja con dinero, porque nada es gratis, pues. Se maneja con dinero. Por decir, el ministro de la Guerra, Marco Rubio, que tiene que tomar decisiones así, los israelitas le pagan y es legal. Entonces, en los Estados Unidos eso es legal. Aquí en el Ecuador, a pesar de esas circunstancias, el Código Penal lo sanciona por cohecho, por soborno, y hay lo que decimos los diputados o los asambleístas de alquiler, porque se alquilan. En los Estados Unidos también se alquilan, pero no es sancionado. Aquí sí se alquilan, pero en la práctica también no lo sancionan. Hay la mayoría, un alto porcentaje de legisladores de este periodo legislativo la mayoría son de alquiler. Entonces, ¿te acuerdas? Antes pues se hablaba, ¿te acuerdas que se hablaba en el gobierno de Febres Cordero, en los otros gobiernos, de Sixto Durán Ballén, el hombre del maletín? Sí. Ese es el lobista, pues. El que los hace decidir es el señor Don Dinero. Y esta gente se cambia de camiseta, son de partido, y después se cambia a otro partido y todas esas cosas. Por el dinero, pues. Viene, eso no es gratis, pues viene y de Pachacuti. Viene de Pachacuti y el gobierno necesita votos y los compra.
y se desafilian de Pachacute y se van no solamente a favor del gobierno, sino a otro partido donde mejor lo coticen. Entonces, ese viene a ser lo mismo, es lo mismo, ¿no? Claro que aquí, como digo, si lo pescan a los lobistas y al que recibe el dinero, eso es un delito de carácter penal. En los Estados Unidos no, ni se preocupan, es parte de la política norteamericana. En el Congreso, en el legislativo norteamericano, hay cantidad de individuos ahí que son lobistas y están ahí. Y si no tienen, pues si alguien tiene contacto con 30 legisladores, y como están siempre ahí, ellos procuran ese número subir de los contactos. Entonces, cuando ya los empresarios o Israel que necesita votos, ya dicen, no, este que está allá, ese lobista maneja a 30 legisladores, ese otro tanto, y lo buscan y les pagan. Entonces, ese es el caso. Muchas personas nos quedamos admirados porque en Estados Unidos las leyes son bien respetadas. En Estados Unidos, pues si alguien se pasa la roja, va a juicio. Esto es para los giles, sí. Pero para la burguesía, para los ricos, para los millonarios, que son los que dominan los Estados Unidos, ahí usted se pasa la luz roja y donde un guardia de tránsito quiere sancionarlo, lo botan. Es igual, eso es el cuento que nos han pegado y eso es para el de a pie, para el migrante, peor el migrante que es sin bandera, no tiene quien lo protege. Así es, y la gente dice, pero aquí tengo que respetar, vengo a Estados Unidos, tengo que respetar las leyes. Sin embargo, se admiran porque el lobista entra con su dinero y ahí no hay ley, y ahí se van a un lado las leyes, no se respeta nada, debería haber ética. Claro, no, ética es lo que menos hay en los Estados Unidos. ¿Qué ética puede tener el pedófilo de Trump cuando ordena bombardear ciudades donde mueren inocentes? Porque de acuerdo a la ley internacional, derecho internacional, se puede declarar una guerra, pero sobre objetivos militares, no civiles. Y vemos como Israel está bombardeando Beirut, que es la capital del Líbano, está ahí, y es a la población civil. Ese es un crimen de guerra. Pero ¿quién coge preso a Trump? ¿Quién coge preso a el primer ministro israelí, Netanyahu, que inclusive ya tiene una condena del Centro Penal Internacional? Tiene orden de captura, pero nadie lo coge. Entonces, ¿dónde están los derechos internacionales? ¿Dónde están? Se burlan. Están limitados, en todo caso, están limitados y no existen en realidad los derechos internacionales. Ahora, también se aplica además para los medios de comunicación, ¿verdad? Claro, bueno, los medios de comunicación en realidad son parte o instrumento de los poderosos. Tanto en los Estados Unidos, que dice que en los Estados Unidos hay libertad de expresión. Eso es mentira, eso es una falsedad. Los medios de comunicación nacionales, que no tienen sino que repiten lo que publican los diarios y las informaciones norteamericanas, son los que dicen eso, que en los Estados Unidos hay libertad de expresión. Eso es falso. ¿Qué libertad de expresión puede haber? Un periodista que quiere decir la verdad, la guerra que tiene los Estados Unidos contra Irán la ha perdido los Estados Unidos, lo votan del medio de comunicación, pues, lo votan, o lo meten preso. Los lobistas tienen presión sobre los medios de comunicación aquí en Ecuador. Pero lógico, pues, es decir, los medios, a ver, yo siempre digo, ¿no?, que los medios de comunicación es un negocio, como cualquier negocio. Los medios de comunicación son como el que monta una fábrica de salchicha. La fábrica de salchicha, el dueño, al fin del periodo tiene que ganar, pues, por vender salchicha.
Los medios de comunicación es una inversión, entonces tienen que de alguna manera ganar, pues, porque montar un medio impreso es caro por la imprenta, pues, montar un canal de televisión, una radio, tiene que pagar empleados, tiene que pagar tantas cosas. Impuestos, tasas. Claro, pero sobre todo el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento. Se le daña la radio, tiene que comprar un equipo, un técnico, lo mismo el canal de televisión. Entonces es un negocio que al final del periodo de un año, del periodo fiscal, tienen que dar ganancia, pues, a sus accionistas. ¿Y qué es lo que hacen los medios de comunicación? Lo que preguntaba Sauro, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Que les pagan, cobran para publicar algo a favor o en contra. La compañía X que quiere hacer, por decirle, contratar centrales termoeléctricas para los apagones en el Ecuador, y entonces ya hay 2 ofertas o 3 ofertas, entonces ahí viene la que tiene más dinero, le paga a los medios de comunicación para decir que los medios dicen que esa empresa es turca, que esa empresa es de prestigio, que esa empresa es esto. ¿Por qué lo dicen? Porque los interesados en contratar ese negocio, ese contrato, les pagan pues a los medios de comunicación. Pues, como dice Sabro, son una especie de lobistas también, porque los medios de comunicación influyen en la opinión, porque si hay una campaña a favor de todo, en todos los medios de comunicación, hay una campaña que se debe, que la compañía turca tal es la mejor, y le dan a una empresa que ni siquiera ha tenido plata, aunque sea seria, para estar en los medios de comunicación. Entonces dice, ya ves, le dieron a ese que no ha presentado, y le inventan cualquier cosa, no presentaron la oferta a tiempo, que no cumplió. Entonces, hasta aclarar, ya le quitan el contrato. Pues, entonces, los medios de comunicación influyen por el dinero que les pagan. Aquí en el Ecuador, al igual que en los Estados Unidos, no hay libertad de expresión. Son los dueños de los medios los que tienen secuestrada la libertad de expresión. Porque ustedes saben, los tres aquí somos periodistas. Los periodistas, Sabro periodista, yo también soy periodista. Y hemos trabajado en diversos medios de comunicación. Conocemos al monstruo, porque hemos trabajado en sus extrañas. Y en más de una ocasión a nosotros nos han dicho, oiga, esta nota no va porque usted está diciendo esto, pero yo tengo las pruebas aquí de la responsabilidad. No. Él tiene publicidad en el medio, en tal caso se va usted y esta nota sí no puede ir. O sea, los medios de comunicación de cierta manera hacen el marketing para ese producto o para esa tendencia, o sea, se convierten en marqueteros prácticamente, en fortalecer la imagen institucional, en fortalecer la imagen corporativa. Ese es el negocio, pues. Ese es el negocio. Lo malo está que esa orientación, ellos cobran para dar una orientación determinada que favorezca a quien le paga. Pero diferente sería si los medios de comunicación cumplen su objetivo en el caso de esas centrales termoeléctricas, escogen al mejor después de un trabajo de investigación periodística y dicen, esta es la mejor y sacan las informaciones, pero los medios no hacen eso, pues los medios están esperando el billullo, el billete, para ellos publicar sus notas e influir, que como usted muy bien lo dice, los medios influyen en la opinión, pues. Son los que generan opinión. Y ese es un instrumento. ¿Cómo es que se llama? Ortega y Gasset decía que la opinión es un poder. Bueno, ¿y quiénes genera eso? Los medios de comunicación. En este contexto de comercial, la información es comercial, son negocios, son grandes intereses económicos, tenemos como resultado una gran población desinformada.
porque la gente en sí no conoce la realidad de los problemas que pasan en el Ecuador, que pasan en el interior. Entonces eso contribuye a los medios de comunicación para que no exista una información y la gente se nutra de la verdad. Si de verdad existiese una libertad de expresión, periódicos, digamos, medios de comunicación honestos, que se preocupan por el país, que defienden la soberanía del país, otra fuera la suerte del Ecuador, y de cualquier otro país, otro fuera. Pero los medios, como digo, es un negocio. Y al final del periodo fiscal debe dar utilidades. ¿Y cómo obtienen esas utilidades? Vendiendo noticias, tergiversando, mintiendo. Y en ese sentido la opinión pública queda mal parada porque cree lo que los medios dicen, y los medios están influyendo en la opinión por el dinero que recibe de algún interesado. En este caso llamémosle como los lobistas, que pagan para que voten por un determinado proyecto. O sea, en este caso siempre se ve las cosas dentro de la óptica de los intereses de los grupos del poder, que son los que manejan y los que pagan para que la cosa siga igual. Los que tienen el poder económico, en este caso, ¿quiénes nomás serían? Bueno, por decir, en el Ecuador sabemos muy bien que manejan esto las grandes empresas, que no pasan de 20 empresas en el país. Esos son los que manejan el Ecuador. Y ellos son los que influyen en los legisladores para que les hagan leyes que les favorezcan. Por decir, la posibilidad de trabajar aquí por hora, ese es contrario a los trabajadores, pues. Pero le pagan a los legisladores de alquiler para que legislen a favor de ese proyecto, el trabajo por hora, y perjudican al trabajador. Entonces, hay una serie de situaciones que se da en el manejo informativo. Como digo, si nosotros tuviésemos una prensa efectivamente preocupada por los intereses nacionales, una prensa patriótica, una prensa libre, fuera la situación, porque estas 20 empresas que les digo son los que influyen en todo. Influyen en los medios de comunicación con el dinero que ellos tienen. Ponen presidentes. Porque no crea, usted vota, dice yo voy a votar por este. Pero quienes deciden quién va a ser el presidente de la República son estos grandes grupos económicos que hay en el país. Y no es solamente ahora, pues, que un grupo económico, el grupo Novoa, es el que está en el poder, pues, ¿no? Anteriormente también estos grupos económicos, con Guillermo Lazo, la banca llegó directamente al poder. Y así, cuando estuvo Lenín Moreno, pusieron a uno que Lenín Moreno, que no tenía mucha ni capacidad y no tenía mucha riqueza efectivamente, pero vinieron estos grupos económicos, grandes empresarios, y le financiaron la campaña. Y le financiaron la campaña con el compromiso: yo pongo los ministros. Le dijeron a Lenín Moreno: yo te financio, pero yo pongo los ministros. Los ministerios más importantes, Ministerio de Finanzas, Ministerio de esto, los ponen personas extrañas al gobierno que han financiado la campaña como pago. Así se maneja el país. Y cuando estuvo anteriormente el señor de la década perdida o ganada, la misma estupidez, todo es igual. Aquí no ha cambiado nada, ni cambiará, porque los grupos económicos estos son los que manejan al país para sus propios intereses, para ganar. Fíjese, un ejemplo, dice, se firmó, hoy en la prensa también creo que vi que se había firmado un tratado de libre comercio con un país, creo que asiático.
Pero antes se firmó un tratado de libre comercio con la Comunidad Económica Europea. Creo que en el tiempo de Guillermo Lasso se firmó un tratado. ¿Qué beneficio tiene el pueblo? ¿No? ¿Qué beneficio tiene el pueblo para eso? Usted ve que han bajado de precio los productos europeos, ¿no? Más bien por el contrario, los productos carne, cuestiones así, el Ecuador no puede exportar porque la carne allá es más barata, porque a los agricultores europeos cada uno de los estados los financia, los subsidia. Aquí no, pues aquí el agricultor no subsidia. Entonces, pero ¿quiénes son los que ganan? Los grandes empresarios, Mave, yo hasta tenía la Mavesa, precisamente el grupo Novoa, el grupo, bueno, no son 15 o 20, que son exportadores y son importadores. Es decir, ellos manejan el comercio exterior ecuatoriano de miles de millones de dólares. Entonces, ante esa situación, el problema es para los trabajadores ecuatorianos, para la inmensa mayoría. Lo que produce el Ecuador en dinero, lo que ingresa en dinero al Ecuador, en miles de millones, estas empresas se llevan el 90%. Y el 10% sobrante vivimos con ese dinero todos los ecuatorianos. A propósito, Juan, en ese asunto de esa guerra arancelaria que tiene Ecuador y Colombia, que la desató el gobierno ecuatoriano, aquí beneficia, porque vemos en la práctica que tanto el pueblo colombiano y el pueblo ecuatoriano se ven afectados de esta guerra porque ha disminuido el comercio en ambos países y eso ha creado desempleo, ha creado pobreza en sectores fronterizos. ¿A quién beneficia esto? Buena pregunta y debería ser una buena respuesta de que los periodistas nos pongamos a investigar verdaderamente, porque aparentemente dicen, el presidente no dice, no, que Colombia se ha metido, que dice que Glass es un perseguido político, cuando es así, es asado. Y por eso, por haber dicho eso, el 100% de los productos colombianos. ¿Pero qué productos son? De lo que yo sé, el Ecuador es un gran productor de arroz. Y en la cosecha de verano hay un excedente y que siempre se va a Colombia. Con este problema, los colombianos no van a comprar el arroz. ¿Quién se perjudica? Los agricultores. Como se dice vulgarmente en nuestros barrios guayaquileños, los giles. Son los giles, pues, que se perjudican. Los arroceros, los maiceros. El Ecuador es un gran productor de maíz. Llega un momento en que tiene que exportar el maíz. Pero, ¿qué más se exporta? O se importa. El Ecuador, eso se exporta. Ahora el Ecuador importa de Colombia café, ropa, maquillaje de todos los niveles, ropa, y es barato, pues. En muchas oportunidades hubo momentos que el Ecuador, que la familia ecuatoriana se iba a comprar a Colombia televisores. Entonces se beneficiaba poniendo, ahora hay cosas, hay negocios que uno desconoce, ¿no? Porque no maneja el comercio exterior ecuatoriano colombiano a cabalidad. Yo mismo me declaro así. Yo desconozco lo que el Ecuador compra a Colombia y lo que Colombia vende al Ecuador. De pronto hay productos que se están haciendo aquí de empresas que están en el poder de todas estas empresas, grandes empresas ecuatorianas, TRUC, que financian las campañas políticas, productos que nosotros no sabemos. Entonces,
como le han puesto el 100% de los aranceles, ya los colombianos no van a traer, pero el producto se puede vender, pues, el producto X, pues, realmente desconozco, pero debe haber algún mecanismo, alguien se está beneficiando de estas prohibiciones absurdas. ¿Usted cree que también se va a incrementar el contrabando? Porque se dice que hay más pasadizos, secretos, ilegales, que no deberían pasar productos de Colombia hacia Ecuador y viceversa. ¿Usted cree que se va a incrementar también esta parte ilegal? Ese es como decía un sujeto que fue candidato a presidente y que en buenas horas no ganó, darle por hecho. Eso va a ser así, pues, ¿no? Eso va a ser así, pues. El contrabando se va a desarrollar. Se le pone el 100% a un producto, imagínense. El 100%. ¿A cambio de qué, pues? Que porque el presidente colombiano dijo que hay perseguidos políticos. ¿Y acaso no hay perseguidos políticos? Esas persecuciones que está haciendo a través de la Fiscalía, a través de la justicia, que se está persiguiendo el Consejo de la Judicatura, al Consejo algunos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana lo denunciaron, lo acusaron, y no puede ser, pues entonces, no puede ser. ¿Cómo es eso que se está utilizando a la justicia para la persecución de carácter político? Entonces, todas esas cosas que están sucediendo en el país, la utilización y la persecución política, es cierto, porque este señor Petro dijo que Glass era un perseguido político, pero es que no solamente es Glass, a mi entender, Petro se quedó corto, porque se desbarata en el Consejo de Participación Ciudadana, había un grupo que no eran afín a este gobierno. Entonces, ¿cómo lo sacaron? Haciéndole un juicio penal. Y entonces se utiliza la justicia, se utiliza la Fiscalía, se utiliza la Contraloría, se utiliza etcétera, 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 como persecución. Y luego dicen la verdad en otro país y suben los aranceles. Para disminuir este lobby en los medios de comunicación, ¿qué medidas se deberían aplicar como para disminuir? Tal vez no vamos a terminar con eso, pero tal vez podría influir de alguna manera para esta reducción. Mire, en realidad no voy a decir la fórmula, porque realmente en las actuales circunstancias que vive el país no hay fórmula. La única fórmula para solucionar ese problema y otros problemas como la pobreza, la falta de empleo, la delincuencia, es que se exista un remesón en el país para alejar a estas élites económicas, empresariales, que son los que gobiernan el Ecuador y vienen gobernando no desde ahora, pues. Velasco Ibarra, Maguán, A lo largo de la vía republicana. A lo largo de la vía republicana ellos han manejado el país. En el Ecuador ha habido fraude por más de 100 años, pero los medios de comunicación se quedan queditos porque ahí les va el billete a la mayoría de los medios de comunicación para que no reclamen ni digan nada y tal. Y entonces, además, yo recuerdo que cuando era reportero, que ganaba un presidente y venía el presidente a Guayaquil invitado por la prensa y Carlos García iba a hacer el reporte de eso. Yo también lo veía ahí, al hombre ahí reporteando. ¿Y qué era lo que pasaba? Que los dueños de los medios de comunicación chantajeaban al presidente de la República y le decían, bueno, yo quiero tal ministerio. Y así hacían con la asociación con AER, así hacía AER, así hacía la asociación de editores de periódicos, así hacía la asociación de canales de televisión.
encerraban al presidente de la República electo, y si no obedecía, empezaba la oposición a través de los medios. Y eso todavía se mantiene. Y el presidente se quedaba entre la espada y la pared. No, pues, pero como es del mismo gajo, tenía que acceder, pues. ¿No, verdad? ¿Qué se puede hacer para poder desarrollar, encaminar una comunicación alternativa que pueda transmitir la información a la población y liberarse de esta esclavitud, que podemos decir, en cuanto a la información? Porque no estamos informados, no se dice la verdad, y como ya hemos analizado aquí en el programa, el Ecuador sigue con una crisis de desempleo, de salud, de educación. Más que nada, cada día aumenta más el desempleo en el país. Grandes cantidades de jóvenes, ¿dónde van a parar? A vender droga en la calle, a matarse en las calles por defensa de los territorios que aman ellos, a venta de droga. Es producto de la falta de empleo. Entonces, esta crisis económica nos lleva a un estado sumamente grave en el país. Entonces, los medios de comunicación, los periodistas tenemos, más que nada los periodistas tenemos un deber, un compromiso con la población de llevar adelante una comunicación que sea honesta, de verdad. Pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos el poder? Bueno, hay una situación interesante, que es la aparición de la era digital y de los teléfonos inteligentes, porque los teléfonos son es una mini computadora, tiene todo lo que tiene una computadora, y se han convertido en los medios de comunicación por excelencia y popular, ¿verdad? Entonces, y tal es así que algunos, el poder que tenían los medios de comunicación, los canales de televisión, los medios impresos y las radios, se han reducido y han pasado a los medios digitales, han pasado. Por eso que inclusive estos medios de comunicación también han migrado a la era digital, también aparecen en la era digital, pero ya no tienen ese poder, pues, porque un canal de televisión X se tiene que enfrentar al canal de Carlos García que dice otra verdad, y Carlos García tiene sus seguidores. Entonces ya hay algo que se está rompiendo. Los medios de comunicación se han visto, algunos han desaparecido el diario Hoy, desapareció como medio impreso, desapareció el telégrafo. El Universo lo volvieron. El Universo le han reducido antes era como una sábana el tamaño, y en fin. Entonces, esto por la era digital, antes, no sé, el Universo creo que se producía diariamente, se vendía 200.000 ejemplares, no estoy muy seguro con ese dato, pero ahora no se venden ni 10.000, pues. Es decir que ahora los medios tradicionales tienen menos fuerza frente a los medios digitales. Claro que sí, los medios digitales se han crecido. Y es que además se ha democratizado la comunicación. Ahí sí vale la pena. Se ha democratizado porque en este caso este canal llega a diversos sectores. Y nosotros estamos dando una opinión, ustedes me están entrevistando, y este programa llega a algunas personas que ven, que sintonizan y escuchan. Y entonces ya hay una voz alternativa, no como antes, que solamente era un monopolio de los canales de televisión, digo, para el área de la comunicación o de las radios. Ya se ha roto eso, y eso es positivo, pero lógicamente todavía existen los canales de televisión, siguen desinformando, pero ya hay muchos, los jóvenes al menos yo he escuchado que no escuchan radio, peor leen medios impresos, y peor sintonizan canales de televisión, porque en el teléfono tienen, si quieren escuchar música, tienen música. Si quieren ver noticias, ahí está.
Si quieren diversión, ahí está. Si quieren ver una novela, ahí está. Quieren opinión. Alerta Ecuador. En el mismo, en el mismo teléfono. Entonces, eso es importante, ¿no? Se ha democratizado. Ahora yo he comprobado, fíjese, que en la guerra, en la agresión que hizo los Estados Unidos e Israel contra Irán, una gran cantidad de esos videos que pasaban por el sistema digital, la mayoría, casi creo que puedo decir que el 60, 70%, al menos lo que yo veía, era a favor de Irán. Sí. El público estaba a favor de Irán, desde luego, porque Y a nivel mundial. Irán tenía la razón, pues, porque fue agredido por los Estados Unidos, por Israel, y los Estados Unidos creían que a Irán lo iba en 2, 3, 4 días listo, y resulta que ha salido humillado y derrotado en los Estados Unidos. Los Estados Unidos por eso tuvieron que aceptar el alto al fuego. Los Estados Unidos que salió derrotado en este enfrentamiento, a pesar de lo que digan algunos medios de comunicación por ahí, pero eso es la realidad. Fíjate que el estrecho de Hormuz, que antes Irán no lo tenía, ahora lo tiene Irán, después de la guerra. Si los Estados Unidos, Israel no hubiera atacado a Irán, no hubiera pasado eso con el estrecho de Hormuz. Y ahora ya Irán ha dicho que el estrecho de Hormuz se va a quedar bajo el control de Irán. Es decir, que ¿quién ganó la guerra? Naturalmente Irán, pues, ¿no? Y además es que los pretextos que esgrimió los Estados Unidos e Israel eran bastardos para atacar Irán, que dice que Irán está preparando una bomba atómica, enriqueciendo uranio, cuando Irán ha dicho que él enriquece uranio para fines pacíficos. Pero no, desde el año 90 creo que Irán está enriqueciendo uranio y que ni sé qué, y lo atacaban. Desde el año 90. Y después, después de los años subsiguientes, igual que sigue, pretexto para invadirlo, para atacarlo. Le inventaron que son terroristas. ¿Quiénes son los más terroristas? Estados Unidos, pues. Si es el más grande agresor actual, es los Estados Unidos, de diversos países. Ahí está Siria, ahí está Afganistán, ahí está Libia, ahí está Irak y tantos otros. Aquí mismo en América invadieron o pretendieron invadir a Venezuela y se llevaron a Maduro, el presidente de la República, cuando el derecho internacional es inadmisible que un jefe de Estado, legal o ilegal, que sea electo ilegal o ilegalmente, pero es un jefe de Estado, no tiene inmunidad y no se lo puede otro país llevárselo para juzgarlo a otro país como pretenden juzgarlo a Maduro, un juez de Nueva York. Eso es una estupidez y una arrogancia de estos miserables gobernantes norteamericanos. Eso no puede ser. Han violentado el derecho internacional, han roto todo lo que se basó en los principios de creación de las Naciones Unidas, que era el respeto de cada país. No respetan nada porque como son los matones del barrio. Imagínate. Hemos vuelto a la realidad. Parece que vemos un mundo ya bárbaro. No se respetan los derechos ni nada. Bueno, Juan, agradecemos tu presencia aquí en nuestro programa, siempre oportuno, siempre bien informado y que ayuda a informar y a orientar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros que nos ven y nos siguen en el programa Alerta de Ecuador. Muchas gracias a ustedes que siempre están a nuestro lado. Un abrazo para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana en Alerta de Ecuador, Fátima. Así es, muchas gracias y los esperamos la próxima semana aquí con más criterios exclusivos en Alerta Ecuador en la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. Agradecemos a Gloria Visión por la retransmisión también. Y a Pedrito que siempre está atento con la ayuda técnica.